Esta semana estamos en la parashá número 24 de las 54 porciones. Nos toca la parashá Vayikra, iniciando el libro de Vayikra, libro que conocemos como Levítico. Y vamos a iniciar este precioso libro. Es un libro, hermano, que está sumamente cargado de mandamientos. Creo que es el libro el libro que tiene más, son 247, si no me equivoco, de los 613 mandamientos. O sea, una gran cantidad de mandamientos están solamente en este libro de Vayikra. Bien, vamos a iniciar. Ya hemos orado y hemos dado gracias al Eterno. Bendicimos a cada familia, a cada hermano y hermana que estará escuchando esta enseñanza también. El libro de Vayikra, Vayikra, va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, verso 7. Amén. Capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 7, es lo que se encuentra esta parashá Vayikra. En la lectura de Haftará, libro de los profetas, se encuentra en Isaías, capítulo 43, verso 21, hasta el capítulo 44, verso 23. Ahí se encuentra la lectura de la parashá. Bien. Introducción. La palabra Vayikra se traduce como y llamó, lo que significa y llamó, y simboliza el llamado íntimo y personal de el Eterno a Moisés y por extensión a cada creyente. Vayikra es el verdadero nombre del libro de Levítico, que fue cambiado. Yo trato siempre, hermano, de explicar cuál es el verdadero nombre de cada libro, porque hay que entenderlo, porque nos da la esencia de lo que lleva ese libro, su nombre. Este llamado inicia la comunicación divina en el Mishkan y refleja la invitación de Adonai a entrar en una relación más profunda con él. Es un recordatorio de que el Eterno busca a aquellos dispuestos a servir y obedecer sus mandamientos. ¿A quién busca el Señor? ¿A quién va a llamar el Señor? El Señor busca y llama a aquellos que están dispuestos a servir. Amén. Y no solamente a servir, es a obedecer sus mandamientos. Amén. La importancia espiritual para los creyentes radica en reconocer y responder a este llamado personal, cultivando una vida de cercanía y fidelidad hacia el Eterno. La parashá Vayikra inaugura el libro de Levítico con Elohim llamando a Moisés desde el Mishkan para entregarle detalladas leyes sobre los sacrificios. Cubre holocaustos, ofrendas de cereales, sacrificios de paz, procedimientos para expiar pecados involuntarios y actos de prevaricación. Estas instrucciones subrayan la importancia de la pureza, la santidad y la reparación en relación con el Eterno y la comunidad, o sea, con el pueblo, estableciendo un camino para la expiación y la comunión divina. En Levítico capítulo 7, verso 37, hay un resumen de los 6 diferentes sacrificios que aparecen en los 7 primeros capítulos del libro de Vayikra, según está escrito. Vamos a leerlo. Levítico capítulo 7, antes de iniciar la parashá, antes de iniciarla con la liyá, perdón. Vayikra capítulo 7, verso 37. Usted lo va a ir subrayando lo que le voy a decir ahí. Yo le voy a leer de la Biblia Torá Viviente. Dice Levítico Vayikra capítulo 7, verso 37. Esta es la ley de la ofrenda. O sea, en esto aquí, hermano, es los sacrificios. Cualquiera diría,
pero ya eso ya pasó y ya para qué vamos a estudiar eso. No, tiene una importancia y de mucha relevancia hasta el día de hoy. Dice, esta es la ley para la ofrenda de ascensión. La ofrenda de ascensión se llama olá. Olá. Con tilde en la A. Olá. ¿Ok? La ofrenda de grano se llama minjá o oblación. La ofrenda de pecado se llama jatá. La ofrenda de culpa, ashán. La ofrenda de la dedicación como kadosh, milunhui. Y el sacrificio de ofrendas de shalom. A esa se le llama la ofrenda shalimín. ¿Ok? Entonces vemos seis ofrendas. Número 1, olá, que es la ofrenda de ascensión. Anótelo ahí, donde se encuentran. Levítico capítulo 1, versículos del 1 al 17. Vayikra, Levítico 1, del 1 al 17. En el capítulo 6 de Levítico 6, del 8 al 13. ¿Ok? Y en las Biblias hebreas va a aparecer del hebreo original, estamos hablando, en la Torá, en capítulo 6, del 1 al 6. Minjá, que es la segunda, minjá, oblación, está en Levítico capítulo 2, verso del 1 al 16. Capítulo 6, verso 14 al 18. Capítulo 6, 14 al 18. Hatat, la tercera ofrenda. Hatat es el sacrificio de pecado o por el pecado. Levítico capítulo 4, versículo 1 al 5. Perdón, Levítico capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 5, verso 13. Es así. Luego, ahí mismo en Levítico capítulo 6, verso 24 al 30. La cuarta ofrenda, el sacrificio de culpa, ashán, sacrificio de culpa, Levítico capítulo 5, verso 14, hasta el capítulo 6, verso 7. Y capítulo 7, verso del 1 al 10. La quinta ofrenda, milunhui, miluin, perdón, miluin, ofrendas de consagración. Estas son ofrendas de consagración o plenitudes. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 29, versos del 1 al 37. Levítico capítulo 6, verso 19 al 23. Éxodo 29 del 1 al 37 y Levítico capítulo 6, verso 19 al 23. Y la sexta, Shlamim, es la ofrenda de paz. Shlamim. Levítico capítulo 3, del 1 al 17. Y capítulo 7, del 11 al 36. Es importante que conozcamos la diferencia en cada una de estas ofrendas, de lo que se le ofrecía al Eterno en el altar, porque así vamos a distinguir a qué se estaba refiriendo. Amén. No es lo mismo una ofrenda de pecado que una ofrenda de paz. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo una ofrenda o por qué se ofrecía en oportunidades, aunque era una ofrenda por el pecado y vemos a uno sacrificando un cordero, un becerro, una vaca,
y en otros lados vemos que está pidiendo un palomino o una paloma o un pichón. Ok, hay diferencia. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ok. La Olá y la Minjá son hermanos, o sea, son parecidos. La ofrenda Olá y la ofrenda Minjá son hermanos. El Hatat y el Ashán son hermanos. Cuando hablamos de hermanos es porque son ofrendas son ofrendas. No, aquí me equivoqué un poquito, déjame corregirlo. Son ofrendas o son ofrendados por motivos muy similares y se parecen entre ellos. ¿Ok? Entonces, por eso le digo, hay cosas que hay que distinguirlas muy bien, porque la escritura es muy detallada en las cosas, pareciera que no, y a veces nosotros nos brincamos esos detalles que son muy importantes. Bien, la primera liyá, Vayikra capítulo 1, versículo 2. Vamos a leerlo ahí. Vayikra 1, 2. Habla a los hijos de Israel. El Eterno hablando a Moshe. Habla a los hijos de Israel y dile a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Adonai, pueden traer su ofrenda, animal del rebaño o de la vacada. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda, la encontramos en el Strong H7133 y la palabra ofrenda en hebreo se dice corbán. Corbán, que significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación. Entonces, ¿cómo se dice ofrenda en hebreo? Corbán. Corbán. La raíz de corbán viene del Strong H7126. La palabra karab, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. Karab. De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios es poder acercarse a Hashem y presentarse delante de él. No hay manera de poder acercarse a Hashem sin sacrificios. El sacrificio es necesario para poder acercarse a él y estar en su presencia, como está escrito en Shemot, capítulo 23, verso 15 en la última parte, y en Shemot 34:20 y en Devarim 16:16. Vamos a leer. Shemot capítulo 23:15 dice, guarda la fiesta de Masá por 7 días, como yo te ordené, tienes que comer Masá en el tiempo determinado en el mes de Abib, porque fue en este mes que saliste de Misrayim. Y dice ahí, la última parte que la tengo coloreada acá, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, siempre, hermanos, debemos de tener una ofrenda para el Eterno, es lo que dice allí. ¿Ok? Shemot 34:20 dice, el primogénito del asno redimirás con un cordero, si no lo redimes, quiebra su servir, todos los primogénitos de tus hijos redimirás. Nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías. Vuelve y repite. Entonces, en Devarim capítulo 16, verso 16 al 17 dice, 3 veces al año sus hombres comparecerán en la presencia de Adonai su Elohim en el lugar que él escoja. ¿Cuál fue el lugar que él escogió para que el pueblo se presentara delante de él? ¿Cuál era? ¿Cuál era el lugar que él escogió? A ver, los que están allá en casita. ¿Cuál fue el lugar? Ahí lo están viendo ustedes. El Mizcán. El Mizcán. El tabernáculo. Ese era el lugar. ¿Ya? Por eso, en las 3 fiestas, ya dijimos, en estos días les dije
que son 7 moedín. De los 7 moedín, 3 son fiestas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Matzah, Shavuot y Sukkot. Entonces el Eterno dice aquí, 3 veces al año sus hombres comparecerán en la presencia de Adonai. Las mujeres no estaban obligadas. La que quería subir, subía, pero no estaban obligadas. Los hombres sí estábamos obligados, o estaban obligados a subir a Jerusalén en la época del templo. En la época del Mishkan, de igual manera, tenían que ir los hombres, y los hombres llevaban su ofrenda, se presentaban al Eterno. En la fiesta de Matzah, que es panes sin levadura, en la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, la que luego conocemos como Pentecostés, y en la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. No se presentarán delante de Adonai con las manos vacías. Así que de eso nos está hablando el Eterno, que debemos siempre, todos los años los hombres apartaban, además de su diezmo y de las ofrendas regulares, siempre se iba apartando, se iba haciendo un ahorro, para que usted me entienda, se iba haciendo un ahorro para las fiestas, ¿ya? Entonces, cuando se llegaba a la fecha, nadie podía decir no tengo, ¿ya? Porque ya de antemano se sabe que para ir al Eterno no se puede llegar con las manos vacías. ¿Ok? Eso es como cuando te invitan a un cumpleaños. ¿Qué tiene que llevar usted? Ajá. ¿Ya? Y qué feo es llegar con las manos a sentarse a comer nada más y a cantar feliz cumpleaños. No. El que te está invitando el cumpleaños que está esperando de usted. El regalo. ¿Verdad? ¿Entiende? Entonces, por eso el Eterno dice, ¿la fiesta de quién es? ¿Es del pueblo o es de quién es? ¿Es de los judíos o de quién es? Del Eterno. Te estoy invitando a mi fiesta. Quiero encontrarme contigo. Entonces, 3 veces al año todos tus hombres comparecerán en la presencia de Adonai, su Elohim, en el lugar que él escoja. Recuerde que hasta este momento se estaba levantando el Mishkan. Ok. La ofrenda de ascensión es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer, israelita o gentil. Cualquiera podía presentar una ofrenda al Eterno, la ofrenda de ascensión. ¿Ok? Tenía varias imágenes para poner. No sé, los que están viendo, lo que está aquí, porque no les he pagado este Mishkan, ustedes ven ahí, es exactamente como lo construyeron. O sea, así exactamente. Ese que usted está viendo en la foto, lo tomé es un parque que está en Israel, en el primer lugar donde se construyó el tabernáculo. O sea, ahí donde está, es una foto, no es una imagen, es una foto del parque. Ay, se me olvidó el nombre del lugar. Esa anoche la busqué, por cierto. Es exactamente, es el mismo tamaño, es una réplica original. Es una réplica original. Así como usted lo está viendo en la foto, porque tenía varias imágenes, pero había algo que no concordaban. Y entonces consulté al hermano Rafi, fue el que me ayudó para poder escoger la foto. ¿Dónde era que se ofrecía en el Mishkan la ofrenda de ascensión o las ofrendas? Se ofrecía ahí ese es el altar de bronce. Ese es el altar de bronce, y no les puse más fotografías, más imágenes, porque no me dio tiempo, hermano, sinceramente. Pero adentro tiene una malla, ahí tiene una malla, y ahí encima de esa malla se ponía el animal donde se hacía el sacrificio. El sacerdote, ¿por qué escogí esa? Porque es exactamente lo que se hacía. Usted va a ver imágenes donde va a aparecer nada más el altar de bronce, pero le falta la rampa. ¿Está viendo la rampa? Algunos lo ponen con gradas y la Biblia dice que no eran gradas. Dice, no le harás gradas para que no se descubra tu desnudez, ¿verdad? Entonces era una rampa que se subía hasta el altar. En el Beit Hamidash, en el templo, en el segundo templo, ese altar medía, creo que eran como 6 metros de altura. Es bastante inmenso.
Cuando tenga la computadora y podamos utilizar la aplicación del templo del hermano Rico Cortés, lo vamos a ver, es algo impresionante. Ok, entonces, ahí era donde se ofrecía en ese altar. Luego de ofrecer ese altar, el sacerdote, por ejemplo, tenía que venir al lavacro. ¿Saben cuál era el lavacro? Esa pilita que usted ve ahí, después del altar. Ahí era donde los sacerdotes se lavaban las manos y se lavaban los pies para poder entrar al tabernáculo, ¿ya? Para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo, ¿ok? Entonces, es importante. Bellísimo. Perdón, hermana. Precioso, pastor, qué cosa más linda. Sí, entonces, ya ahí, hermano, ese era el lugar que nadie podía entrar, solamente los sacerdotes. Bien. Levítico capítulo 1, verso 3 dice, si su ofrenda es ofrenda de ascensión, la ofrenda de Olá, de la manada ofrecerá un macho sin defecto, un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del Mizcán del testimonio para que pueda ser aceptada por Adonai. Tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones son llamadas korbanot, ofrendas, en plural, corbán, y sirven para acercarse a Hashem. Este texto enseña que el que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de reunión. O sea, no entraba, sino que se quedaba ahí en la entrada. Yo cometí un error porque yo corté un poquito la foto para que me entrara. Pero llegaba hasta ahí, hasta la puerta. Ahí la recibía el sacerdote. ¿Ve? La recibía el sacerdote aquí. Y de ahí el sacerdote lo metía adentro. Ok. Dice. Si su ofrenda, ok, dice, tanto la ofrenda de ascensión como las oblaciones son llamadas corbanot, plural, corbán, y sirven para acercarse a Hashem. Entonces, ¿para qué sirve una ofrenda? Para acercarnos al Eterno. ¿Por qué? Porque nadie puede acercarse con las manos vacías. De este texto enseña que el que entrega esta ofrenda voluntaria, está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de reunión. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto es el Strong H5930, Olá, que significa ofrenda de ascensión. Entonces, cuando hablamos de ofrenda de ascensión, cuando hablamos de holocausto, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Y en hebreo es Olá, ofrenda de ascensión. La raíz de Olá es el Strong 5927, que es Alá, no Alá del Dios Alá, ¿verdad? Sino Alá, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse, engrandecerse, aumentar, dirigirse, inmigrar a la tierra de Israel. Un olé es uno que hace aliyá. La palabra aliyá es ascensión, sube. Entonces, la ofrenda olá era la que se quemaba completamente. ¿Ya? Se ponía en el altar y ese humo subía, hacía aliyá, ascendía a la presencia del Eterno como olor fragante. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto es el Strong 5930, Olá, significa ofrenda de ascensión. La raíz de Olá es el Strong 5927, Alá, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, subir, crecer, dispersarse, engrandecerse, aumentar, dirigirse, inmigrar a la tierra de Israel. Un olé es uno que hace aliyá, es uno que sube para leer la Torá en la sinagoga. Cuando nosotros estudiamos Torá, cuando usted y yo leemos Torá,
estamos ascendiendo. Espiritualmente estamos subiendo, estamos haciendo aliyah, ascender, subir. O uno que inmigra para Israel, ambos son llamados olé, en plural olín. De esto aprendemos que el sacrificio llamado la es un sacrificio que sube hacia el cielo y también eleva al que lo sacrifica. No solamente sube la fragancia de aquella víctima que está siendo sacrificada y está siendo quemada, sino que nuestro espíritu se está elevando. Por lo tanto, tiene que ser hecho con fuego. El sacrificio de Olá, ascensión, es para los ricos. Aquí vamos a ver la diferencia. Ok, el sacrificio de Olá, de ascensión, es para los ricos. Y el sacrificio de Minjá es para los pobres. ¿Ya? Entonces, ¿por qué razón? Porque el que no tenía para comprar un cordero, una vaca, un becerro, un toro, entonces no podía porque era pobre. Entonces se le pedía algo menor, ¿ok? Por lo tanto, tiene que ser hecho con fuego, ¿ok? El sacrificio de Minjá y oblación es para los pobres. Anote la cita, nada más. Levítico capítulo 5, verso 11. Luego lo lee. Levítico 5, 11. En Génesis capítulo 4, eso sí lo vamos a leer. Verso 3 al 5 está escrito. Génesis, Bereshit 4, del 3 al 5. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, trajo Caín a Hashem una ofrenda minjá. Caín trajo una ofrenda de pobre. Pudiendo haber traído algo mejor. Trajo una ofrenda de pobre. Del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Hashem miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda minjá no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se desnudó. Porque ahí es cuando el Señor dice que Él ama al dador alegre. Amén. Porque cuando a usted le duele, y a mí me duele dar algo, y lo estoy dando con tristeza y con dolor, mejor no dé nada. Sí. Cosa que a uno le hicieron, hermano, dé hasta que le duela. Y a mí una vez yo, hermano, le di una ofrenda y me dolió. Porque me tuve que ir caminando como 4 horas hasta mi casa. Llegué con un dolor de pie. Y llorando en el camino. Entonces, en este texto aparece la palabra minjá. En este de Bereshit. Minjá del Strong 4503, que significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación. Minjá. Normalmente la palabra minjá es usada para ofrendas sin sangre. Pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. ¿Cuál es la diferencia entre olá y minjá? La olá se da de los animales y la minjá normalmente se da de los productos del campo. La olá y la minjá son las primeras ofrendas que son mencionadas en la Torá. Un ejemplo, Caín y Abel, que ofrecieron minjá. A las dos ofrendas se la llamó minjá. La palabra olá aparece por primera vez en Génesis capítulo 8, verso 20. Y edificó Noaj un altar a Hashem y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció una ofrenda de ascensión. Entonces esa ofrenda, esa palabra ascensión es olá en el altar.
Lo más destacado de la olá es que se quema todo el animal. Hay 3 clases de olá presentadas en este capítulo. Número 1, del ganado. Vayikra 1:3. Del ganado. Vacas, toros, becerros. Del ganado. Vayikra 1:3. Del rebaño, ahí cuando está hablando del rebaño, está hablando de las ovejas, corderos, cabras también. Del rebaño, Vayikra 1:10. Y número 3, de las aves, Vayikra 1:14. Entonces, pregunto, ¿qué es olá? ¿Qué es olá? A ver, ¿qué han aprendido? Animal. Ajá. Pero, mire lo que leí aquí. La olá, lo más destacado de la olá es que se quema todo el animal. Todo. Ahí no sé, ahí el sacerdote no podía agarrar absolutamente nada para él. Todo le pertenece a Hashem. Entonces, por ejemplo, y la palabra olá es la que conocemos como holocausto. ¿Ok? Ahora entendemos, ahora podemos entender cuando Hashem le pide a Abraham que sacrifique a Isaac en un holocausto. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tenía que hacer Abraham? Tenía, no solamente era degollar a la víctima, en este caso Isaac, ¿verdad? Y sacarle toda la sangre, recoger esa sangre en un tazón. No solamente era eso, era abrirlo, sacarle las entrañas, descuartizarlo, partirlo en pedazos, ponerlo en el altar encima de la leña y prenderle fuego y rociar la sangre ahí en ese altar. Todo eso es una olá, un holocausto. Ahora entendemos por qué o sea, es que cualquiera dice, bueno, yo le corto el pescuezo ya. No, hermano. Usted sabe lo que si el Eterno le hubiese permitido a Abraham y le dice, porque no le dice, ofrécemelo en una ofrenda cualquiera, no, era en un holocausto. Y esa víctima se quemaba completamente, todita, toda, hasta que quedara nada, cenizas. Ese es el asunto allí. Eso nos habla, hermano, a nosotros de entregarlo todo. El Señor no quiere de nosotros nada a medias. Lo quiere todo. ¿Ya? Es correcto. Lo quiere todo, completamente todo. Todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Él lo quiere todo. Él quiere que nosotros nos entreguemos total y absolutamente a Él, que nuestro primer pensamiento es Él, que nuestro levantar sea Él, que nuestro caminar sea en Él, que nuestra santificación sea todo para Él, completamente. No podemos tener un pie aquí y un pie en el mundo. No podemos gozarnos de la presencia de Dios y gozarnos con lo del mundo. ¿Ya? Amar las cosas del mundo, hermano, es no estarlo entregando todo. El Señor quiere que nosotros. Hay gente, hermano, que le da lo mismo, es llegar a la congregación y cantar, alabaré, y palmear, y luego ir a meterse a las corridas de toros, o ir a meterse a un salón de baile, o ir a meterse a unas fiestas patronales, o ir a hacer zumba con música mundana. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Así es, aleluya. Él Santo. quiere que nosotros seamos un olá completo para Él. Amén. El valor de la olá va de lo más caro a lo más barato. Luego Hashem sigue dando la oportunidad para los que no tienen dinero ni siquiera para una cría de una paloma. Ellos podrán dar harina, aceite de oliva, incienso y sal. ¿Ve? Entonces va de lo más caro, que es el carnero, la vaca, el toro, hasta, bueno, entonces tráeme un palomino.
no me alcanza, no tengo para la palomita. Bueno, papito, tráigase un puñado de harina, aunque sea, y sal. Sí. Sí, no hay excusa. ¿Me entiendes? Algo, siempre hay que dar, siempre hay algo. Hermano, es que yo no doy porque no tengo. No, no tienes porque no das. Siempre hay algo que dar, hermano, lo mínimo, pero que lo des de corazón. No fue Yeshua quien exalta a aquella viuda que entregó 2 blanquitas, que las 2 blanquitas eran, hermano, no que eran 2 chiquitas blanquitas, no, eran 2 monedas blanquitas, que era lo más barato que había, la moneda de menos valor. Dijo, y esa mujer lo dio todo. Su ofrenda ha subido ante la presencia del Eterno. Siempre hay algo que dar. Hermano, yo no le ayudo porque es que no tengo. Pastor, y qué tremendo, porque nos hablan las 2 ofrendas de Caín y Abel, ¿verdad? La diferencia de entregar una a otra y la condición con la que las estaban entregando. Es que ahí es donde radica todo. Porque podemos hacer la ofrenda, podemos hacer un montón de cosas, como lo acaba de explicar usted. Pero, ay, pues, ¿Qué dijo el Señor dice que los que traían? Dice que traían gente que traían de sus tesoros, de sus riquezas. Ya, hermano, si aquí viene una persona y dice, bueno, aquí hay 10 millones de colones, tome para que terminen el templo. Y hasta los publican y sacan fotos. Por eso, hermano, mire, a mí hay gente que, por ejemplo, sin querer herir a nadie, estoy buscando las palabras para que no suene feo. Por ejemplo, hay personas que quieren ayudar porque es una obligación nuestra ayudar al necesitado, ¿sí o no? Pero hay gente que se dedican a eso. Yo conozco personas que están dedicadas a eso. Perfecto. Pero antes y les están entregando la bolsita o la ayuda y están aquí sacándose el selfie. y en la gloria. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Exaltarse en ellos. El 99% lo hacen de esa forma. Por eso. Y eso está mal, hermano. Eso está muy mal. ¿Ya? Entonces, no están ayudando, pero y hay cosas, hermano, que yo conozco, que yo sé, lo que se mueve por abajo, hay un negocio ahí. Entonces, no es por amor, es que mire, le están sacando provecho a esto y esto y esto y esto y esto y esto. Porque hay empresas que ayudan, hay empresas que les están dando, hay empresas que están haciendo. Y siempre se están manejando situaciones por debajo de la mesa. Entonces, hermano, ese es el problema. La actitud del corazón de la persona. Entonces, vuelvo y repito, el valor de la olá va de lo más caro a lo más barato. Luego Hashem sigue dando la oportunidad para los que no tienen dinero ni siquiera para una cría de una paloma. Ellos podrán dar harina, aceite de oliva, incienso y sal. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 2, verso 1, verso 4 y verso 13. Esto nos enseña que el Estado, así es, esto nos enseña que el estado económico no puede ser impedimento para dar ofrendas por medio de las cuales podemos acercarnos a Hashem. ¿Ok? Entonces no podemos poner como excusa que no tenemos nada para dar. Hey, hermano, es que a mí me da vergüenza. Lo que tengo son 1000 colones. Si eso tienes, de eso. Hermano, es que lo que tengo son 10 colones en la bolsa. Yo he llegado a dar 10 colones, hermano. Aunque usted no me crea. Yo he llegado y hermano, sin nada de plata y lo que me he metido la mano a la bolsa, hermano, y lo que ando son 10 colones. Pero quiero dar algo al Señor y los he dado. Como también el Señor me ha dado la oportunidad en otras ocasiones de dar cantidades. Así es. Que es impensable. ¿Entiende? Entonces, pero es cuando lo démoslo con corazón agradecido que Él nos está dando la oportunidad de dar. Hermano, por eso es que cuando nosotros ayudamos a las personas, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Yo les he explicado eso. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Porque el que no está en la posición de dar, le va a tocar estar en la posición de recibir. Y cuando estamos en la posición de recibir, significa que la estamos pasando mal.
que no tenemos nada para comer y que tenemos, entonces vamos a poner no, vamos a estirar la mano no para dar, sino para recibir. ¿Ya? Y por eso, cuando yo logré entender eso, hermano, que es mejor dar que recibir. ¿Ya? Y si Dios te ha bendecido, yo tengo 2 mujeres que en mi vida me dieron tremendo testimonio en medio de la pobreza. Mi abuelita y mi tía María. Y abuelita, yo recuerdo que yo vivía como de 6 años con ella, y yo recuerdo que llegaban a pedir. Nosotros vivimos en un ranchito en Cariari, en Los Ángeles de Carolina, y ahí en piso de tierra, yo andaba descalzo, no teníamos ni, lo único zapatico que tenía uno era para guardarlo para cuando uno iba a la iglesia, que medio lo mudaban a uno, ¿verdad? A veces le ponía a mi abuela, me ponía un botón morado y uno blanco y uno amarillo, ¿verdad? Pero que no había, pero había que ir botonado. Hermano, y llegaba gente a pedir, y abuela tenía quizás media bolsita de arroz, y ella agarraba y echaba la mitad de la mitad de lo que tenía, lo echaba ahí en una taza y le daba la otra bolsita a la señora o al chiquito que llegaba a pedir. Siempre hay, hermano. Entonces, disculpe, qué tremendo que mi mamá practicaba eso en una condición completamente dificilísima. Y en la casa nunca faltó alimento. Yo llegaba a la casa de mi mamá y mi mamá le hacía algo a la hora que dice, usted tiene que llevarse algo. Y nunca faltó alimento para nosotros. mi tía María era una, hermano, uno llegaba a la visita y tenía un vaso de fresco. Hermano, y yo la vi agarrar un vasito, todo para los niños, y ese vaso lo repartía entre todos. Chorrito pastel, chorrito pastel, chorrito pastel. A veces uno apenas medio alcanzaba a saborear de qué era, pero era ese dar, hermano, y cuánto nos cuesta a nosotros muchas veces despojarnos, que nos aferramos de lo que tenemos, porque es que si yo doy esto no me va a alcanzar, es que si yo tal cosa, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿dónde está nuestra, verdad? Pastor, y que se puede dar, digamos, bueno, voy a poner un ejemplo, yo tengo un hermano que a menudo visitamos, y él cortador hacemos de plátano, clase A1 y clase B el otro. Él dice así, él me lleva a la casa y esto se lo lleva a usted. O sea, lo que está dando no es de buena calidad. O sea, aún veamos así, está dando y aún de mala calidad, debemos de dar lo mejor. Exacto. Y yo le voy a dar una camisa, ahora que hay que con etiqueta, o sea. Sí. O viceversa. Sí, exactamente. Me mandaron un carro que traiga, que venga con las bolsitas y todos los asientos. Y bueno. Ok, con el tanque lleno. Bien, seguimos. Ok, una ofrenda. Ok, espere para ver acá. Ok. Esto nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrendas por medio de las cuales podemos acercarnos a Hashem. El rico da más y el pobre da menos, pero Hashem mira el corazón y sabe cuando una persona ofrece según sus posibilidades y cuando no lo hace, como está escrito en Lucas capítulo 21 del 1 al 4. Levantando la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. ¿A quién vio? A los ricos que echaban de sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también una viuda pobre. Es que simplemente no es que era una, hermano, mire, en el contexto cultural, en la época de Yeshua, una viuda, hermano, era una persona condenada a la pobreza. Ya no tenía, y condenada a la vejez, porque no a cualquier mujer, aunque se le haya perdido el marido, no cualquier mujer se le llamaba viuda, ¿verdad? Entonces, si era una mujer joven, no sé, ¿por qué? Se podía volver a casar. Ya una anciana,
que ya había quedado viuda, era una condición triste. Y más aún si no tenía hijos, si no tenía familia. Recuerde que la condición de la mujer en aquella época no es la misma condición de hoy. Entonces, dice, levantando la vista vio a los ricos que echaban de sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Primero esto, el perro, el gato, el marido, la mujer, los tacos de la empanada del vecino, taca, y pago aquí, pago allá, pago Arabela y pago Fraiche y pago aquí, pago allá. Y si me sobra, ¿cierto? Y vio también una viuda pobre que echaba 2 pequeñas monedas, dice, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba. ¿Qué significa de que les sobraba? O sea, que ellos no habían apartado una ofrenda para el Eterno. Cuando usted y yo disponemos nuestro corazón, hermano, para apartarla y decir, mire, esto lo voy apartando porque para fin de año, para la fiesta tal o para esto tal, yo lo voy a dar. Ya, entonces ya no está dando de lo que le sobra, sino que ha tenido un tiempo de que haber ido con la mentalidad de darle al Señor. Dice, entonces ellos daban de lo que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. O sea que esa mujer eso lo tenía destinado para comer ella ese día. ¿Cómo se ganó esa platita? No sabemos. Si aplanchando ajeno, lavando ajeno, limpiando pisos o pidiendo limosna. No lo sabemos. Pero era su sustento. Era lo que ella tenía para comer. Era lo que ella tenía para vivir. Y ella dijo, no, yo quiero darle al Señor. Y se lo dio todo. Entonces es la actitud del corazón lo que el Señor nos mira. No es la cantidad. En ninguna parte de la Biblia vemos, hermano, que el Señor dice, si usted no da tanto, entonces usted está, no, dice, cada uno da conforme Dios lo haya bendecido. ¿Ok? Pero que lo demos de buena gana, de corazón, agradecido con el Eterno que nos permite dar. Porque si Él nos está permitiendo dar es porque hemos recibido antes. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19 dice, sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata. O sea, usted y yo fuimos redimidos, dice, no fue por precio de plata y oro, no, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. ¿Quién nos compró a nosotros? El Padre nos compra a nosotros a través de la sangre del Mesías. La frase lo traerá a la entrada del Mizcán del testimonio. Los sacrificios se hacen delante la entrada del santuario. Esto nos enseña que Yeshua fue sacrificado delante de Hashem. Es imposible que el Mesías haya sido colgado detrás del templo, porque no se cumpliría esta profecía. Hay gente que dice que Yeshua fue sacrificado en la parte de atrás del templo. No, fue sacrificado al frente. ¿Ya? Los sacrificios se hacen delante la entrada del santuario. Esto nos enseña que Yeshua fue sacrificado delante de Hashem. Es imposible que el Mesías haya sido colgado detrás del templo porque no se cumpliría esta profecía. Todos los sacrificios fueron hechos a la entrada del santuario, nunca detrás. Por lo tanto, quedan descartados tanto la iglesia del Santo Sepulcro como el jardín de la tumba, como lugares donde ocurrió la crucifixión. Usted va a Israel y lo van a llevar al Santo Sepulcro.
todo es atrás del templo. ¿Sí? Y donde dicen, aquí murió el Señor, te le llevan al lado atrás. Eso lo hemos aprendido con el hermano Rico, que él hace giras a Israel. Entonces, no, él fue sacrificado al frente, a la entrada. Donde yo les enseñé ahora dónde era que se recibía el sacrificio. Okay. En esa misma línea, un poco más arriba, fue colgado Yeshua en un árbol, juntamente con 2 ladrones. Posiblemente fue en la misma higuera que Yeshua había maldecido unos días antes. Adán tomó las hojas de una higuera para cubrir su desnudez, y por eso es imposible que esa clase de árbol haya sido un instrumento. Es posible que ese árbol haya sido un instrumento para la redención del hombre. Es muy probable que el lugar donde estaba ubicado el árbol de la vida fue donde luego se construyó el templo. Que donde está el templo donde estaba el templo fue exactamente el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en el monte Moriah, que es donde vemos la cúpula de oro, que eso tiene que ser quitado. Es todo eso. ¿Dónde era que fueron a sacrificar exactamente a ese monte? Entonces, ahí es donde estaba el templo. La viga horizontal, perdón. El árbol de la ciencia probablemente estaba puesto en el monte de los olivos, donde murió Yeshua. Yeshua muere en el monte de los olivos, que está exactamente al frente. Si tuviera la aplicación se los podría enseñar. Que está exactamente al frente donde estaba la entrada del templo. Cuando Yeshua regrese, ¿dónde va a poner los pies en la tierra él? Cuando él regrese, exactamente en el monte de los olivos. En ese mismo lugar. Entonces, el árbol de la ciencia probablemente estaba puesto en el monte de los olivos donde murió Yeshua. En el caso de que fuera así, en el mismo lugar donde el pecado fue introducido en este mundo, fue expiado. La viga horizontal en la que Yeshua fue clavado posiblemente fue hecha de cedro, según lo que dice Levíticos capítulo 14, verso 4 al 6. Levítico 14, verso 4 y verso 6, perdón. Entonces dice, le voy a leer, Levítico, Vayikra 14:4, perdón. Entonces el Cohen ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificados, junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. En cuanto al ave viva, él llevará con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. Ok, aquí queremos resaltar es que posiblemente esa viga, ya del cruzó aquí, amarrado los brazos, después clavado, posiblemente haya sido de cedro, porque todos los sacrificios apuntan a Mashiach. ¿Ya? De este versículo también aprendemos que un sacrificio sirve como entrada para acercarse a Hashem. El mismo sacrificio es como una puerta, un medio de acercamiento, por lo tanto tiene el nombre de Corbán. Cuando un sacrificio es dado según las normas de la Torá y con un corazón sincero, gozoso, puro y entregado, siempre produce agrado delante de Hashem. No todas las ofrendas son agradables para él. Levítico 1:4 dice: pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión. O sea, la persona que trae la ofrenda le ponía la mano en la cabeza de la víctima, del animalito que iba a ser sacrificado. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. La imposición de las manos implica principalmente 3 cosas.
Número 1. Okay. La imposición de las manos implica principalmente 3 cosas. Número 1, identificación. El animal representa al que impone las manos. Son uno, se hacen un ejá. Número 2, acercamiento. El sacrificio es la forma correcta de acercarnos al Eterno. No se presentarán a mí con las manos vacías. 3, reemplazo. El animal muere en lugar del hombre. Todo apunta a Mashiach. Yeshua tomó el lugar de nosotros. Nosotros debíamos morir por nuestros pecados, pero Él tomó nuestro lugar. Para hacer expiación por Él, la palabra hebrea que ha sido traducida como expiación es el Strong 3722. Expiación en hebreo se dice kafar. Kafar, que significa expiar, cubrir, condonar, aplacar o cancelar. Esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene ingredientes de la expiación en el sentido de generar perdón de pecados, cubrir las faltas. Es una sombra de Mashiach, cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino los quita. Todos los sacrificios son sombras del sacrificio de Yeshua. Levítico 1:5. Ya casi termino la introducción. Y degollará el novillo ante Adonai Yukei Bajei. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, oiga bien, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar que está en la entrada de la tienda de asignación, lo que yo les enseñé ahora, el altar de bronce. El que trae la ofrenda puede degollarla si desea. Una de las cosas que yo, lo aprendí con el maestro, es que esa víctima, ese animalito era el que lo traía. O sea, yo traía una ofrenda y se la presentaba al sacerdote y el sacerdote me decía, póngale la mano. Se la estoy presentando yo al Señor. Este me está representando a mí. Entonces el sacerdote dice, degóyelo. Yo tenía que degollar a la víctima, cortarle y verlo desangrarse. Eso genera en uno, ¿por qué no lo hacía el sacerdote? Porque yo era el pecador, yo era el que tenía que morir, yo era el que tenía que recibir este castigo. Este animalito está tomando mi lugar y al verlo desangrar, tenía que generar en mi conciencia de que Dios en su infinita misericordia me proveyó algo para que yo no muera. Ya, eso es expiar, eso es kafar. Estaba expiando esa sangre derramada, estaba expiando mi culpa, mi pecado, mi transgresión al Eterno. Entonces, ahora bien, yo podía degollarlo, pero solo los sacerdotes podrán ofrecer la sangre sobre el altar. Se sacrifica delante de Hashem. Ok, yo lo degollaba y era el sacerdote quien manipulaba la sangre. Es por eso, por ejemplo, ahora que se acerca Pesaj, que no se puede, podemos comer cordero en Pesaj, sí, pero no podemos llamarlo Corbán Pesaj, porque no es ofrenda de Pesaj, que estamos haciendo una conmemoración, porque los únicos que podían manipular la sangre de una ofrenda
eran los sacerdotes. Yo, hermano, cuando entré a estudiar Torah y cuando vinimos a Raíces Hebreas, yo estuve viendo videos en congregaciones de Raíces Hebreas, entre comillas, o mesiánicas, que ellos manipulaban la sangre y la embarraban igualmente haciendo todo el acto. Eso es pecado, eso no lo podemos hacer, eso es estar usurpando un oficio o una función que no nos corresponde. Solamente levita, porque ahí lo dice, lo leímos ahora, lo vuelvo a leer. Dice ahí, Vayikra 1:5, y degollará el novillo ante Adonai Yuhei Bajei. O sea, el que lo trae, lo degolla. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ahí está claro, ahí no hay quite, o sea, ahí no hay forma en que diga, no, es que ahora nosotros somos los sacerdotes, no, los hijos de Aarón. ¿Tú eres hijo de Aarón? No. ¿Está el Mishkan o está el Beit Hamidash, está el templo en función? No, entonces no podemos manipular la sangre. Y aunque estuviera el Mishkan o el templo en función, tú no eres levita, tú no eres sacerdote. Por más pastor que te llames, por más moreo, roé o apóstol o profeta o como quiera llamarse, no se puede hacer un sacrificio. ¿Ya? Entonces, cuando viene Pesach, por ejemplo, ok, podemos hacer una cena, preparar todos los elementos, hacerlo todo. Lo único que no podemos hacer es manipular la sangre. Podemos ir a comprarle una ovejita allá a Bruno que vende ovejitas ahí y hacerlo la cena y preparar el cordero y hacerlo, sí, pero no es el Corbán Pesach. Estamos haciendo una conmemoración. ¿Ya? Es una conmemoración. Así como Pablo lo enseñó en la carta a los Corintios, porque esto recibí del Señor, la noche que él fue entregado, tomó pan y tomó la copa. Ya es una conmemoración. Entonces, en eso cuidémonos. Cuando salga alguien por ahí, ahora sin los días de Pesach, usted oye a alguien diciendo que esto es el Corbán Pesach. Te diga, usted no, ya pateó el balde de la leche. Ya le pegó una patada por allá. El que trae la ofrenda, ok, ya lo leí. Esto nos enseña que la muerte del Mesías fue delante de Hashem. La sangre es arrojada sobre el altar. Rashi cuenta que el sacerdote se ponía de pie del altar, al pie del altar, y arrojaba la sangre desde un recipiente hacia la pared del altar, debajo de la mitad, hacia sus esquinas. El rabí Shabbatai Baaz, en un libro que se llama Sibtei Jajamín, o libro de los sabios, así se llama, Jajamín es sabios, explica que la sangre fue rociada en dos esquinas del altar, la noreste y la sureste. Así la sangre fue rociada en los 4 lados del altar por medio de 2 rociamientos. Este rociamiento sobre el altar representa el momento cuando Mashiach murió. Algo que tenemos que quitarnos de nuestra boca, hermano, es estar diciendo, me cubro con la sangre de Cristo. Eso es un error. Y más que un error, es un horror doctrinal. Decir que me cubro con la sangre de Cristo. O me lavo con la sangre de Cristo. No. Ninguno. Si usted estudia todo el libro de Levítico, usted se va a dar cuenta que nada se lavaba con sangre. Se rociaba. Metían el dedito, pa. Eso es rociar. ¿Ya? Eso es rociar. Como pringar, digamos. Esto es rociar. Pero no se lavaba ni se cubría absolutamente nada con la sangre. Entonces decir, me cubro con la sangre de Cristo, hermano, eso es un invento religioso. Esto es un invento religioso, eso no existe. Todos cometimos ese error, yo lo cometía. ¿Sí? Mamá, ya me voy. Bueno, mi chiquito, que Dios me lo cubra con la sangre de Cristo. Por más buena intención,
por más amor que usted le ponga, es un error. ¿Ya? Es un error. Esas son frases religiosas que alguien se las inventó. Y como alguien se las inventó y comenzó y suenan bonitas, pero no tienen sustento bíblico. Entonces está mal. ¿Ok? Levítico capítulo 1, verso 6 dice, despellejará la ofrenda de ascensión. O sea, le quitaban todo el cuero. Y lo cortará en pedazos. Es lo que yo le decía de lo que Abraham sabía lo que él tenía que hacer. ¿Ya? No se ofrece todo el animal de un momento, sino poco a poco según sus cortes. Esto implica que hay cortes específicos propios del animal. Según el Talmud, en el tratado Tamid 4.2, capítulo 4.2 y en Jonmá 25b, estos cortes son 10. O sea, el animal se partía en 10 pedazos. De la misma manera, cuando hay una entrega total del ser humano, Hashem va reclamando poco a poco de él para que sea consagrado para él, uso exclusivo de él. ¿Verdad? Por eso Pablo dice, y el mismo Dios, en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿De dónde comienza la santificación? De adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que por fuera nosotros reflejamos lo que somos por dentro. ¿Tiene mal carácter? Se te ponen las orejas ruiticas así cuando el marido deja una media por allá y una chancleta por ahí. Amén. Cuando le sirven el café y los frijoles medio fríos. Bueno, no me meto en problemas. Entonces, según el Midrash, Levítico 1:7 dice, los hijos de Aarón, el Cohen, pondrá fuego en el altar. Arreglarán la leña sobre el altar. Ok, aquí dice, ¿qué quiere decir aquí? El Cohen pondrá fuego en el altar. Y arreglarán la leña sobre el altar. Eso significa que el fuego no se podía apagar, tenía que mantenerse ardiendo. Según el Midrash, el fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén. Ese fuego había caído del cielo. ¿Recuerda? Cuando se levantó el Mishkan y se puso la ofrenda sobre el altar, ese fuego no lo encendió ningún sacerdote, no lo encendió Moisés, no lo encendió Aarón. ¡Fum! Cayó fuego del cielo y encendió. Ahora, si ya encendió el fuego, ¿quién enciende el fuego? Dios. ¿Qué tienen que hacer los sacerdotes? Échele leña al fuego. Échele leña al fuego. No deje que se apague el fuego. ¿Ok? Cuando nosotros venimos al Señor, todos hemos dicho, siento un fuego. ¿Quién enciende ese fuego? Dios. ¿Qué tienes que hacer? Mantén el fuego ardiendo. ¿Cómo, pastor? Échele leña al fuego. ¿Y cómo le echo leña al fuego? Ayuno, oración, intimidad con el externo, viviendo la palabra, cumpliendo su palabra, intimidad con él. No hay forma, hermano, de mantener. Podemos estudiar mucho, pero si no mantenemos intimidad con él, el fuego se apaga. Es una responsabilidad del sacerdote mantener el fuego ardiendo. Amén. Cuando el templo de Salomón fue construido, cayó también fuego del cielo. De nuevo, del cielo sobre el altar. Los sacerdotes mantenían el fuego todo el tiempo. Pregúntese, ¿cómo está su fuego? ¿Cómo está el fuego en su altar? ¿Cómo está su intimidad con él? Nuestra relación con él. Hermano, en la lectura me va más o menos. Ay, hermanito, pero en el ayuno. ¿Ah? Y, hermano, y es que antes nos iba bien, porque decían ayuno a las 10 y a las 12 ya estábamos almorzando. ¿Ya?
Pero hermano, es que ya no, es que ya ustedes vinieron con la doctrina de los judíos, que hay que ayunar de a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde el otro día, son 24 horas. No, hermano, oye, no seamos tan legalistas, hermano. Y se come de gato uno hasta ahora. Sí, ya el sacrificio se lo come uno. ¿Ah? ¿Cómo me tiene que soplar? Entonces, ese fuego cesó en los días del rey Manasés. Sin embargo, la Torá misma dice que los sacerdotes tienen el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar, trayéndolo de lo que era común. Ahora, ¿por qué cree usted que los hijos de Aarón, se me olvida ahorita, me fue, Nadab y Abiú, cuando dice la Biblia que ellos ofrecieron fuego extraño? ¿Por qué razón? Y murieron. ¿A qué se refiere la Biblia con fuego extraño? No era el que Dios había encendido en el altar. Ellos agarraron un fuego común y lo ofrecieron incienso con ese fuego común. Y por eso el Señor los mató. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo mismo cuando nosotros, dentro del sistema religioso, comenzamos a mirar por allá actos. Y, ay, qué bonito, como para llevarlo a la iglesia. Nada más le quitamos la etiqueta mundana o le quitamos la etiqueta secular y le ponemos una etiqueta que diga cristiano. Entonces, de ahí fue cuando se comenzó a meter todo lo que era el reggaetón cristiano, el merengue cristiano, la cumbia cristiana, la balada cristiana, las románticas cristianas. ¿Ya? Ah, porque Alex Campos, que le canta el amor, pero es cristiano, entonces es balada cristiana. Reprendo al diablo y a sus demonios y a los carnales. Pastórico que hoy lo ponemos. Amén. ¿Ya? Claro, y entonces bueno, y entonces como estamos en el día del amor y la amistad, vamos a hacer cena para pareja y ponemos la canción de Rabito. Y otra. ¿Ah? Eso se llama meter fuego extraño. Usted se imagina mire cómo estamos viendo todo lo que era riguroso en el templo. Los sacerdotes eran los únicos que tenían derecho y potestad de hacer las cosas. Sus vestimentas eran sagradas. Hermano, hoy vemos gente hasta en chancletas subidas con los altares. En chores, hermano, yo los he visto. En chores tocando batería y con la camisa del equipo de fútbol. ¿Es malo ser aficionado al equipo de fútbol? No, pero todo tiene su lugar. Usted se imagina en el templo a los levitas, a los cantores que eran descendientes de Coré, cantando reggaetón en el altar, o la cumbia, o el merengue. Es que hermano, no importa, es para Dios, lo estamos haciendo para Dios. No basta con buenas intenciones. Hermano, los que se han conectado al servicio Shaharit los sábados con el hermano Rafi, es exactamente lo que se hacía en el templo. Exactamente una solemnidad. Los cánticos eran salmos, la palabra tejilín son alabanzas. Alabanzas. Y eran salmos. ¿Qué se practica hoy en las sinagogas en Israel y en todo lado donde estén los judíos? La gente critica a los judíos. Ah, es que usted parece judío. Y no son el pueblo de Dios. Y no son ellos que tienen más de 3,000 años haciendo las cosas o 4,000 años haciendo las cosas como dice la Torá. Y vaya a un servicio en una sinagoga. ¿Qué es lo que hace? Bueno, si usted quiere darse cuenta, conéctese los sábados con el hermano Rafi. Usted va a ver el servicio de Shaharit. ¿Por qué se usa el talit? ¿Por qué el talit se usa de día y no de noche? ¿Por cuáles son las oraciones? Hay todo un sidur. Un sidur es un orden. Hay un orden, un sidur. Un orden, como lo dice la escritura. Ah, no, es que eso es de los judíos. Ah, sí, y un judío oye un reggaetón, una cumbia, una salsa, un merengue, una balada, música, alabanza y adoración, pero es
¿Y qué va a decir? Usted y yo dijimos, eso es de los judíos. Y los judíos dicen, eso es de los mundanos. Eso es de los seculares. Lo mismo que se oye en una iglesia, se oye en un concierto, en un estadio. Nada más le pusieron cristiano. Nada más le quitaron la etiqueta cristiano. Y el ritmo de la música. Entonces, ahí caemos mal, nos señalan, entran en repudio, nos repudian por eso, hermano. Pero el día de mañana, si no hacemos las cosas correctamente, el que nos va a repudiar a nosotros es el Señor. Así es. ¿Ya? Y hay que hacer las cosas correctamente. Ya voy a terminar, hermano. Déjenme un segundito nada más. Cuando el templo de Salomón fue construido, cayó fuego de nuevo del cielo sobre el altar. Los sacerdotes mantenían el fuego todo el tiempo. Ese fuego cesó en los días de Manasés. Sin embargo, la Torá misma dice que los sacerdotes tienen el mandamiento de poner leña y encender el fuego sobre el altar, trayéndolo de lo que era común. El fuego es una clase de energía. Para que un sacrificio sea aceptable, tiene que ser debe ser dado con gozo, entusiasmo, con un fuego en el corazón, que es el fuego del amor, como está escrito en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, verso 6 al 7. Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo. Fuerte como la muerte es el amor, inexorable como el Seol, los celos. Sus destellos de fuego, la llama de Hashem, las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. O sea, todo lo que nosotros hagamos con amor para el Eterno va a ser bien recibido. Esto nos enseña que Yeshua murió con gozo y con fuego de amor en su corazón. Esto también se ve en el Salmo 118, verso 24, que él cantó en el día cuando murió, según lo vemos en Mateo 26:30. Luego usted lo lee. Lo mismo pasó con la atadura de Isaac. Tanto Abraham como Isaac estaban gozosos sus corazones en el momento del sacrificio. En Génesis capítulo 22, los sacrificios son aceptados, o los sacrificios solamente son aceptados cuando está el fuego del gozo y el amor en el corazón. Por esto no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo. Tenía que ser fermentado, tenía que tener fuego. El vino representa alegría, representa gozo. Amén. Vallecra 1:8. Los hijos de Aarón, los Coanín, arreglarán los pedazos, la cabeza, la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lo primero que se ofrece, le dije que se partían 10 pedazos. Lo primero que se ofrece del animal, aparte de la sangre, es la cabeza. La primera letra del alefato hebreo es la alef, que significa cabeza de toro. Significa uno y lo primero. Así que lo primero que se da es la cabeza. La cabeza del toro representa la mente del hombre, que es lo primero que hay que entregar a Hashem para ser quemada, como está escrito en Romanos capítulo 1, verso 2. Romanos 12, 1, 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La cabeza, racional es de razonamiento, raciocinio. ¿Ya? Lo primero que nosotros, ¿con qué creemos? Con la razón, con raciocinio. Y no os adaptéis a este mundo,
sino transformaos mediante la renovación de vuestro hígado, no, de vuestro entendimiento, de vuestra mente, cabeza, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios. O sea, para que verifiques, para que pruebes, para que valides cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Lo primero que le entregamos a Dios, ¿qué decimos nosotros siempre? El corazón. Pero el corazón, nosotros lo entendemos en esta zona o en esta región del mundo como el músculo acá. No, cuando habla de corazón en la Biblia está hablando de la mente, está hablando de los pensamientos, está hablando de los sentidos, está hablando del raciocinio. Entonces, cuando la Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, está hablando del alma. Está hablando, y el alma es el asiento de los pensamientos, de las emociones y los sentimientos. Eso es el alma de la persona. Hijo mío, dame hoy tu corazón, dame hoy tu mente, dame hoy tus pensamientos, dame hoy tus sentimientos, dame hoy tu raciocinio, dame hoy. Primero es mente. ¿Ya? La mente es renovada cuando nosotros venimos al Señor. Lo primero que comienza a cambiar en nosotros, ¿qué es? Nuestros pensamientos, nuestras ideas. Yo antes creía así. No creemos con el músculo del corazón, creemos es con la cabeza. ¿Cierto? La grasa sobre la leña. El sebo es un tipo de grasa que protege las entrañas y hay 3 tipos de grasas en el cuerpo. Eso lo vamos a ver mañana si el Eterno lo permite. Vamos a dejarlo aquí. La página 8, ¿ok? Si alguien tiene algún comentario, alguna consulta. ¿Qué les pareció, hermanos? Se me durmieron todos ya. No, muy bien la enseñanza. Muy, muy bien la enseñanza. Sí, capicho, dijo en italiano, ¿verdad? Muy buena la enseñanza. Gracias a Dios que pude estar con ustedes hoy para estudiar la Torá. Sí hay muchas cosas que todavía uno, pues gracias a Dios, va aprendiendo cada día más. Y gracias por dejarse usar por el Señor, Rey. Muchísimas Amén. gracias, de verdad. Gracias, manita Magda. ¿Alguien más, amados? Amén, mi pastor, muchas gracias. Muchas gracias por esta clase, en el nombre de Jesús. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Hermana Marlene, que levantó la mano. Pastor, maravillosa la clase. Amén. Muestra realmente que sí le falta el tamaño un poco bastante para ir entendiendo esto tan maravilloso que el Eterno a través de cada una de las palabras nos muestra que Él sí los pide, sí los solicita de cada uno de nosotros, ese corazón limpio, esa mentalidad transformada para Él. Y que muchas veces, aún en estos tiempos, ya viendo todo, somos escasos, o sea, queremos hacer cosas que creemos que estamos bien, pero ante los ojos de Él no están bien. Y si la meta es alcanzar ese momento, esa oportunidad de estar ante su presencia, no tener no vamos a tener oportunidad en ese momento ya, si no ganamos acá el galardón, no vamos a tener una segunda oportunidad. Ver el tema de las ofrendas, la verdad tiene que ser totalmente quemada. O sea, lo que Abraham iba a hacer completamente una ofrenda. Una entrega total. Totalmente al Eterno. Una entrega total. Y es lo que Él quiere de nosotros, que nos entreguemos todo. Tiene que ser renovada y aún por eso nos habla de las cosas pasadas, de nuestra vida. Y aún seguimos con cosas del tiempo pasado. O sea, todavía estamos aquí. Sí. Y seguimos ahí adaptando cosas y cosas que el sistema religioso lo permite, pero que el Eterno, a la luz de la palabra, no lo permite. ¿Sabe qué es lo bueno, hermano? ¿Cuánto tienen ustedes? ¿Un año? ¿Más de un año ya? De un año acá, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en esa parte hay que agradecerle al Eterno porque yo mismo me mido. Yo tengo 2018 para acá. No es lo mismo ya. Y no es lo mismo el año pasado que ahora. Entonces,
En vez de sentirnos mal de decir, es que no sé nada. Es decir, no, hemos avanzado. Gracias a Dios que nos falta. Sí, claro. Es que nos va a faltar hasta que Mashiach venga. Hasta que Él venga. Entonces, lo importante es que en nuestro corazón esté la disposición de avanzar. Ya al cambio. No negarnos a hacer las cosas correctamente. Vamos a orar, hermanos, porque ya se nos vino la lluvia aquí y se nos va el audio. Amén. Y gracias, Padre, que no se fue la luz más. Sí, amén. Despídanos, Mauricito. Amén, amén. Padre, te damos gracias en esta hora maravillosa, después de haber escuchado tu santa y poderosa palabra. Permita que cada uno de nosotros seamos esos pueblos escogidos para llevar este mensaje a otras personas. Bendecimos la vida de nuestro pastor que ha tenido la oportunidad hoy de visitar en nuestro hogar, con la hermana Juana, mi esposa, que estamos presentes y en el poder del Espíritu. Padre, perdona todo aquello que hemos hecho, que pareciera que estaba bien, pero que hoy a través de la palabra, solo su gran misericordia nos sostiene hoy acá con vida. Muchas veces hemos entregado con tristeza, con dolor y amargura. Muchas veces lo hemos hecho solamente por agradar a alguien que nos vea haciendo esas cosas, cuando a través de la palabra tú nos enseñas que usted se alegra del dador alegre, como dice su santa y poderosa palabra. Bendecimos a esta hora la vida de cada uno de nuestros hermanos, a la distancia donde se encuentran sus hogares, las circunstancias que esté pasando. Padre, clamamos a ti, te rogamos, te suplicamos, papito Dios, para que esa mano siempre permanezca extendida y que hoy tengamos esa oportunidad a través de la palabra poder acercarlos cada día más, porque dándolos acercamos cada día más a su presencia, Padre. Gracias te damos por nuestro pastor William, por su familia. A esta hora, Padre, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza solo a ti. Y todo lo que hacemos te lo pedimos en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Y amén. Shalom, familia. Amén. El Eterno los Amén. bendiga a todos. Shalom, shalom.